Buenas noches, al mismo tiempo Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que nos honra con su presencia como todos los miércoles a través de esta plataforma virtual. WC Iglesia Bautista Palabra de Dios tiene el alto honor y el privilegio de poder llegar a sus hogares para poder llevar una palabra fresca y una palabra de aliento y una palabra de fortalecimiento a cada uno de ustedes difíciles que vive la humanidad, que vive el mundo entero. Nosotros como iglesia tenemos todos los miércoles en nuestra congregación oración y estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor. En esta noche, como nos hemos comprometido con ustedes de antes de iniciar nuestro estudio, hacer algunos comentarios sobre el tema del aborto. Y hoy quiero tomar en cuenta algo que pude ver, que me llamó la atención en un sector de nuestro barrio, y es que es un tema tan espinoso y tan conflictivo que para hablar del aborto no simplemente se debe hablar de las víctimas. Hay víctimas y hay quienes convierten a esas niñas en una víctima. Y veía como una madre le decía a su hija, después que ella le permitió que viviera una vida desordenada, una vida sin pudor, una vida sin principio, aquella joven quedó normalmente embarazada, y aquella madre le decía a su hija que era imposible tener esa criatura, y ella misma lo llevó a que ella tuviera que abortar. Mire, es un tema que desde generaciones, tiempo atrás, es un tema muy abordado, pero siempre va a haber que hablar de este tema, porque hay muchos elementos, muchos factores que inciden en esta problemática. Y muchas veces unos factores que a veces le ponemos, decimos que es la pobreza, decimos que es el escaso recursos, y muchas veces yo digo no es la pobreza, es que usted no puede tomar decisiones sin responsabilidad. Si usted toma una decisión, de saber que debe tener una consecuencia, y cuando usted de forma ligera, de forma irresponsable, asume tener relaciones sexuales sin compromiso, eso va a traer madre soltera, y al final entonces quienes tienen que sufrir esa consecuencia son las criaturas. Y queremos decirle que para poder confrontar este mal, confrontar esta situación, hay una sola esperanza, que es Cristo Jesús. El hombre le ha dado la espalda a Dios, el hombre ha querido andar en una vida desordenada, una vida sin principio, y trae como consecuencia todo lo que es perversidad, y sobre todo trae como consecuencia de que la gente quiera hacer lo que le dé su voluntad. Pero queremos hacer un llamado a la gente, a las damas, decirle que para solucionar su problema solo Cristo lo puede hacer. Y nos gustaría decirte, para ti que no tiene esperanza, para ti que no tiene solución, Cristo está ahí para ayudarte. La idea de nuestro comentario al final es que es lo más primordial, lo más principal, es que usted haga un encuentro con Cristo y que sepa que tu problema tiene solución, y la solución está en Cristo Jesús. Así que quiero motivarla a que, si está apartada de la fe, vuelva a los caminos del Señor antes que sea tarde. Antes de iniciar nuestro estudio en esta noche, estaremos hablando sobre la oración. Estaremos hablando sobre la oración porque entendemos que más que nunca tenemos que
hablarle esta arma que Dios nos ha dejado, que es la oración. Vamos a orar para así darle inicio formal a nuestro estudio. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, porque tú la mereces. Padre, gracias por esta oportunidad, por este tiempo, Padre mío, que tú nos permites, Señor, poder reunirnos con los hermanos y amigos a través de las redes virtuales, Señor, para poder llevar tu palabra. Mira, Señor, cómo compartir en esta hora tu palabra, Señor, que tú nos des entendimiento y que le hables, Señor, a aquellas personas que nos están viendo, para que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, si algunos están sintonizando en este momento, queremos decirles que estaremos hablando sobre la oración. Es importante tocar este tema en estos tiempos que estamos viviendo, donde a veces escuchamos un sinnúmero de dichos por personas a la hora de hablar de la oración. A veces escuchamos personas que dicen, yo declaro, que dicen, yo arrebato. Un sinnúmero de palabras que cuando lo pasamos por el filtro de la Biblia, lo encontramos antibíblico. Y lo encontramos que en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede sostener esas palabras. Pero ¿qué pasa? La Biblia es el manual, es la regla de oro del creyente. Y todo lo que Dios quiso que el hombre supiera está en la Biblia. Y en los tiempos de Cristo había algo similar, había una problemática con los hombres a la hora de orar. Lo hacían de una forma para ser visto, hacían una forma donde dejaban lo esencial, dejaban lo más importante a un lado y empezaban a decir todo lo que ellos querían a su manera y escuchar a su manera. Ejemplo, en el tiempo contemporáneo que estamos viviendo, en el tiempo actual, vemos que muchas personas cuando va a orar, solamente hay un solo enfoque que es en lo material. Usted escucha a la gente orando por sanidad física, orando por finanzas, orando por todo lo que es pasajero y no orando por lo que en verdad vale la pena, que es la salvación, orando por arrepentimiento. Lo vemos a menudo y a veces uno se pregunta, ¿es que es mejor orar por sanidad física que por la sanidad espiritual? Porque uno que la gente se ha enfocado solamente en un solo tipo de oración. Y esta misma situación estaba en el tiempo de Jesús. Y Jesús entonces, hablando con sus discípulos, le dijo, yo les voy a enseñar a orar para que ustedes aprendan a orar y para que sus oraciones sean efectivas, para que sus oraciones lleguen a la presencia del Señor. Porque es necesario que ustedes aprendan a orar. Y yo creo que hoy en la actualidad está pasando lo mismo. O sabemos orar demasiado, o no sabemos orar, o en otra manera no nos llevamos del protocolo de la oración bíblica que establece la Biblia. A veces el hombre en los últimos tiempos ha querido ayudar a Dios y hace un sinnúmero de situaciones a su manera, donde vemos que hay situaciones. Y hoy nos creemos a la luz de la palabra de Dios que Jesús establece cómo hay que hacerlo y qué está pasando en su tiempo. Vamos, acompáñenme en su libro de San Mateo capítulo 6, verso 5. Vamos a compartir Jesús y la oración. Porque es necesario como creyente que creemos en las palabras, que sabemos que la palabra es la autoridad máxima. La palabra es la autoridad única, porque la palabra de Dios es Dios y Dios es la palabra. Entonces, no hay nadie
por encima de la palabra de Dios. Ni revelación, ni sueño, ni ángeles, nadie está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el principio y es el final. Entonces, de quien tenemos que guiarnos es a la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar en el verso 5. Dice así: y cuando ore, está aquí hablando Jesús, aquí está hablando Jesús, el Mesías. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies, en la sinagoga y en la esquina de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús inicia un diálogo con su discípulo. Le dice: mire, a orar, no sea como los gentiles, como los hipócritas, que aman, anhelan, les gusta orar de pies, que lo vean, que digan: wow, qué hombre de oración, qué mujer de oración. Dice: desierto. Ese desierto que dice aquí, mis hermanos, es verdad, verdad os digo que ya tienen su recompensa, que ya tienen su regalo, porque lo hacen es para ser visto por el hombre, lo hacen para que lo estén elogiando, lo hacen para que el hombre vea que es o no es un hombre espiritual. Sin embargo, Jesús condena esa parte. Dice: de verdad te digo, de cierto te digo, ya tú tienes tu recompensa. Porque lo está haciendo con su segunda intención. Quiero aclarar esa parte. No es que tú no puedas orar en la esquina, no es que tú no puedes orar en la calle, tú puedes orar en la calle, pero va a depender la intención con la cual tú lo estás haciendo. Si es para ser visto por los hombres o para que tú sabes orar. Pero si estás con la intención de exaltar a Dios y dar el primer lugar a Dios, no hay problema. Entonces el verso 6 dice: más tú, aquí viene la parte interesante, más cuando ores, entra en tu aposento, la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús está dando una instrucción cómo debe orar. Dice: yo quiero cuando tú vayas a orar, entra a un lugar oculto, secreto, ore a su Padre ahí secreto, que Él le va a contestar en público. Porque muchas veces la oración se ha convertido como una competencia. El que ora más, tú me viste. No, cuando tú oras es para hablar con Dios, para alimentar tu alma. Es una comunicación entre tú y Dios. Y quien tiene que saber que tú eres una mujer, un hombre de oración, es Dios. Entonces, no hay por qué pararse en la esquina para ser visto por el hombre. Dice la Biblia, el mismo Cristo dice: cuando lo haces en secreto, yo te contesto en público. Porque cuando lo haces en secreto, lo haces con convicción. Lo hace creyendo que Dios contesta la oración. Y que la oración es la llave que abre todo candado. Por eso Jesús le enseña el poder de la oración en secreto. Jesús le enseña el poder que tiene una oración genuina, una oración que salga del alma, que salga del corazón. El verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús aquí no está comparado con los gentiles. Y Él dice: no sean como ellos. Tanta palabra filosófica, tanta palabra vana. No usen tanta palabra, tantas repeticiones. No la usen. Porque cuando la hacemos, entonces venimos a parecernos a los gentiles. Jesús está corrigiendo a los discípulos de esa manera de orar de los judíos de ese momento. De esa forma que ellos oraban, algunos, para ser vistos, para que tengan que saber orar, hablar. Dice: de nada eso vale, eso no importa. Y aquí entonces Jesús le empieza a decir, dice aquí: y orando no sean vanas repeticiones como los gentiles que piensan.
que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí sí yo quiero aclarar esto, hermano. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, la palabrería de nada vale. Antes tú empezar a orar, antes tú empezar a pedirme, yo sé lo que usted necesita. Nuestro Padre Celestial sabe de verdad lo que nosotros necesitamos. Por eso no tiene necesidad, no hay obligación por qué usar tanta palabra vana. Porque antes que ustedes inicien sus oraciones, ya el Padre está en los cielos, sabe, ya Él sabe cuál es tu necesidad de verdad, qué es lo que tú necesitas en esta vida. Entonces, solamente hágalo con corazón contristo, con corazón humillado, y hágalo con realidad. Pide lo que en realidad tú necesitas. Pocas personas oran por mantenerse firme en el evangelio. Pocas personas arrepentimiento. Pocas personas oran para vivir una vida íntegra. Todo el mundo quiere orar por sanidad del alma, por sanidad física, a levantar paralíticos. Ok, eso se puede, pero lo más importante de todo esto es tu salvación. Lo más importante, lo más relevante es tu perseverancia en el evangelio. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿por qué no anclamos nuestra oración en la perseverancia? Anclar nuestra oración para ser mejores creyentes, dar testimonio de que Cristo vive en nuestra vida. Seguimos. Y aquí dice, porque Él sabe cuál es la necesidad que necesitamos. Y el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Va a iniciar cómo deben de orar. En el verso 9 sube a arrancar con la oración eficaz, con la oración que impacta, con la oración que le agrada a Dios. Y le dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. Venga tu reino, haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús le enseña que a la hora de iniciar una oración hay que iniciar dándole gracias a Dios, glorificando el nombre del Señor. Antes de empezar a orar, de empezar a traer nuestro problema a Dios, lo primero debe ser un momento de adoración, un momento de gratitud, un momento de darle gracias a Dios. Eso que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Antes que ustedes inicien a pedir lo que van a pedir, denle gracias a Dios. Un momento de adoración, un momento de gratitud a Todopoderoso. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante. Lo que yo le dé gracias a Dios por su amor, por el día, yo tengo entonces que pedir perdón por mi falta. Primero, yo entiendo que, amados hermanos, la oración debe tener una regla, porque establece la Biblia. Primero, usted no puede venir a orar tan pronto que llegue pidiendo, dame. No. Es un momento de adoración, de gratitud, porque Dios nos ha dado mucho. Después que usted ore, le pide perdón, después que le da la gracia a Dios, le da un paso, pedir perdón a Dios por la falta, por lo que hemos cometido durante el día. Después de eso, pedirle perdón a Dios, pedirle que tenga misericordia por nuestra falta. Cuando primero usted le ha dado gracias a Dios, usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros fallamos mirando, fallamos pensando, fallamos caminando, porque somos pecadores y fallamos de mil maneras. Entonces es necesario que todos los días, antes de ir a la presencia de Dios, pidamos perdón por nuestra falta. Pidamos perdón por nuestro pecado. Pidamos perdón por los errores que lo hacemos de forma directa e indirecta.
Pero cuando tú piensas, tú fallas. Y cuando tú miras lo que no te quiere mirar, también tú fallas. Mil maneras de fallar. Entonces, la verdadera adoración es primero reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado durante el día y pedirle perdón. Después de ahí, que ya usted hizo el momento de adoración y luego le ha pedido perdón a Dios, entonces el verso 9 dice, el verso 10, venga tu reino a su voluntad, como el cielo, así también en la tierra. Y aquí entonces vamos a iniciar por lo primordial. Vamos a iniciar por lo que en verdad necesitamos, por lo que es básico en nuestra vida. A veces en nuestras oraciones estamos pidiendo a Dios que nos dé un avión cuando no tenemos ni una casa donde vivir. A veces estamos pidiendo a Dios que nos ir para Estados Unidos cuando no tenemos ni acta de nacimiento. Entonces es una oración que a veces sin sentido. Jesús inicia con lo primordial del ser humano. Jesús dice, el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Inicia con el alimento. Inicia con algo básico. El pan nuestro, dánoslo hoy. Señor, dánoslo el pan de cada día. Sosténnos. Ayúdanos. Esto es importante que se entienda eso, hermano. Que le demos prioridad a nuestra vida de oración. Saber qué vamos a pedir, lo que es primordial, lo que es importante para tu vida. Y el verso 11 dice, 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí empieza entonces Jesús a enseñarle cómo nosotros fallamos, pero que le pedimos perdón a Dios. Así mismo tenemos que perdonar al que nos ofende, al que falla contra nosotros. Tercer elemento viendo, después de eso, perdonar a nuestro prójimo, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a los que nos ofende, como así pedimos perdón a Dios todos los días por nuestras ofensas. Y dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Él estaba enseñándole, pidan que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios esté con nosotros todos los días. Pida para que Él esté con nosotros. Es muy importante que se entienda eso. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Reconocer que el poder, reconocer que la gloria, reconocer que la majestad le pertenece a Dios. Cuando sepamos, hermanos y hermanas, orar así, va a haber una vida de victoria en nuestra vida. El verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí hay una condición. Si usted domina gramática española, va a ver que aquí hay una condición. Dice, porque si perdonáis, es un sí condicional. Si tú haces eso, yo hago esto, ¿ok? Entonces aquí dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En otra palabra, si nosotros perdonamos a nuestros prójimos que nos ofende, que nos falla, y lo perdonamos de corazón, también vuestro Padre Celestial nos va a perdonar. En otra palabra, yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar al que me ofende. Hay gente que es difícil de perdonar a Dios y quiere que Dios lo perdone. Pero si tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo, ¿cómo tú quieres que Dios te perdone? Y aquí te está diciendo San Mateo 6, verso 12, dice así, para que estemos bien claros, 6:14, San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también nuestro Padre Celestial.
Es una obligación que tenemos como creyentes perdonar a los que nos ofenden. Por más que no duela, por más que sea, hay que perdonar. Eso que establece la Biblia para que nuestro Padre Celestial nos perdone de nuestra ofensa. ¿Cuántas personas la amargura, el dolor por no perdonar, vive una vida triste? Pero usted conoce a Cristo, debe saber que si tú no perdonas, tu Padre Celestial no te va a perdonar. Y el verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Aquí Jesús está siendo drástico, siendo claro. Esto no es una metáfora. No, esto es literal. Esto es literal. Y quiero repetirlo. San Mateo 6:15 dice: y no perdonáis sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Ya. Esto es algo claro, ¿eh? Y está hablando Jesús. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Aquí no hay de que es una interpretación, necesita literal, claro y preciso para que se entienda que el perdón tiene un gran poder. Tú perdonar a otro es usted alcanzar perdón por Dios. Eso establece la Biblia. Mientras más yo perdono, más yo alcanzo el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú no perdonas a los hombres, vuestro Padre Celestial te va a perdonar. Amados hermanos que nos escuchan, amigos, el perdón es necesario. El perdón es bíblico. Y la Biblia nos manda a perdonar los unos a los otros. Esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos es para que los discípulos entiendan que si ellos no son capaces de perdonar a su prójimo, no son capaces de perdonar a quien lo ofende, tampoco no pueden pedir perdón. Tampoco no alcanzarán el perdón de nuestro Señor Dios. Jesús está diciendo en pocas palabras: mire, si usted quiere alcanzar el perdón, si quieren ser perdonados, perdone a quien lo ofende, a quien lo ultraja, a quien le falta respeto, perdónenlo, porque vuestro Padre también lo perdonará. ¿Por qué, mi hermano? Es la pregunta. ¿Cuántas veces nos fallamos a Dios? Si agarramos un listado, mis hermanos y amigos, y empezamos a verificar en el día cuántas veces le fallamos a Dios, mire, y si Dios fuera con nosotros, hace rato tuviéramos perdido, consumido. Si Dios fuera igual que el hombre que no perdona, hace rato estuviera separado de nosotros. Sin embargo, como Él es un Dios de perdón, un Dios de misericordia, Él quiere que usted y yo practiquemos el perdón. Es necesario, usted como creyente debe practicar el perdón. A alguien que te ofendió, también cuando tú vayas a la presencia del Señor, Dios te va a perdonar. Nosotros que fallamos a diario, a segundo, a minuto, Dios nos perdona. Y Él cree que así mismo, como Él nos perdona, nosotros perdonemos a los que nos ofenden. En esta noche, quiero invitarle, usted que se siente adolorido por una traición, usted se siente que le han ofendido, que le han faltado, que le han humillado, que le han pisoteado, que no tiene capacidad de perdón, permite que Cristo entre en tu corazón y rebose tu vida de amor para poder perdonar. Solo Cristo puede enseñarte cómo curar esa herida, poder perdonar a aquel que te traicionó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pasó por ahí. A Jesús lo traicionaron, a Jesús lo vendieron, gente cercana, amigos cercanos. A Jesús lo negaron, gente que andaban con Él, que decían que lo amaba. Jesús lo vendieron, gente que lo seguía. En otra palabra, Jesús entiende lo que es traición, lo que es dolor, en todos los sentidos de la palabra, tanto afectivo,
tanto familiar, tanto como amigo. Por eso que Jesús habla del perdón. Jesús es el manantial de perdón que le transmite a todo creyente que le sigue de que amemos y perdonemos. En esta hora, yo quiero decirte, tú puedes perdonar si permite que Cristo llegue a tu corazón. Y debe luchar por el perdón. A veces en nuestra vida tenemos raíces de amargura, tenemos dolor, porque quien nos traicionó fue la persona que usted nunca pensaba. Porque quien nos traicionó fue la persona que nunca en nuestra mente lo teníamos concebido. Y eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó Pedro, lo traicionó Judas. Donde él nació en Belén de Judea, no creyeron en él. Y aún así. Pero no solo eso, estando él en la cruz del Calvario, allí traspasaron su costado. Allí le hirieron, le pusieron una corona de espina en la cabeza. Y cuando el Padre iba a destruir la humanidad, él le dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué Jesús no entiende? Todo lo que tú puedes explicarle de traición, él lo entiende porque él pasó por ahí. Y él te invita a que practique el perdón. Y él te invita, como imitador que somos de él, que perdonemos a lo que nos ofende. Cristo nos hace una invitación formal a todos los creyentes que han decidido seguirle a él, de que perdonemos a lo que nos han ofendido, de que perdonemos a lo que nos han herido, de que perdonemos a lo que han hecho falso testimonio sobre nosotros, de que perdonemos a aquellos que nos han traicionado, que lo perdonemos. Eso establece la Biblia. Eso enseña la Biblia. En esta noche queremos que tú empieces a practicar el perdón. Y el perdón no es un asunto de que yo me acuerdo, un asunto no, es perdonar. Sanar esa herida, sanar ese corazón y olvidarte que pasó aquel momento triste, aquel momento gris, aquel momento penoso, porque tú lo has perdonado. Imagínense usted, mis hermanos, que nos honra con su presencia, que Cristo no haya perdonado y a cada ratico nos repita eso. Yo morí por ti, pero tú eras malo. El que perdona olvida. Cristo nos perdonó y nunca más nos ha señalado como pecador. Cristo nos perdonó y nunca nos recordó el pasado, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Así mismo tenemos que hacer nosotros, perdonar una vez y para siempre. Y que cuando perdonemos, nuestro corazón esté también sano. No hay perdón con herida. No hay perdón con recordatorio. No hay perdón repitiendo lo mismo. Hay perdón y un olvido. En esta noche, si usted se siente que no puede más, con una carga de odio, con una carga de rencor, con una carga de sufrimiento, con una carga pues está maltratado, Cristo quiere que tú practiques el perdón. Cristo quiere que tú perdones a tus enemigos. Cristo quiere que tú perdones a aquel que te ha ofendido. Cristo quiere que tú perdones a aquel que te ha herido. Y así Él te va a perdonar. En esta noche, quiero dejarte con esta palabra. Si tú perdonas a tus deudores, también Cristo te va a perdonar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Practiquemos el perdón, porque el perdón sana el alma.